Solo los nacidos de nuevo pueden entrar en el reino de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a mirar en San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ojo a eso. No puede ver el reino de Dios. O sea, está tan lejos de Dios que no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiero mostrarle a los hermanos? Mis amados hermanos, que no debemos estar incompletos. Tenemos que estar como creyentes completos si queremos entrar en el reino de Dios. Y obviamente para eso tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces todo hermano tiene que nacer de agua y del Espíritu si quiere entrar, ¿sí? Y conocer el poder de Dios. Quiero que veamos, mis amados hermanos, maravillosos, pero incompletos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hermanos maravillosos, pero incompletos. Ahora, ¿cómo se completa eso? Vamos a mirarlo con la ayuda del Señor. ¿Cómo se completa un cristiano real? Que Dios nos ayude. Miremoslo, mis amados hermanos. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a mirar Hechos capítulo 8, versículo 4. Esta es la predicación en Samaria. Y vamos a mirarlo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, predicaba la palabra y habían señales muy poderosas. Ahora, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cualquiera que mira esto dice: no se necesitaba más. ¿Sí o no, hermanos? Uno dice, no sé, cualquiera que mira esto con cuidado dice: no se necesitaba más. Ahora bien, mis amados hermanos, muchos creyeron y fueron bautizados. Miren los versículos 12 al 13. Dice así la palabra. Versículo 12 al 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo. Ojo a Simón. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, ¿qué había hecho Simón? Había creído, según esta palabra, ¿y qué más? Y se había bautizado. ¿Sí está claro? Y obviamente muchos hermanos habían creído y se habían bautizado. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, en ese caso, podríamos decir, los hermanos estaban completos. Habían creído y se habían bautizado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pensaron los apóstoles? Miren los versículos 14 al 17. Miren los versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? ¿A quiénes? A los que habían creído y se habían bautizado. ¿Sí está claro?
Ahora bien, mis amados hermanos, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Está claro, hermanos? Habían creído, se habían bautizado. ¿Sí está claro? Habían creído, se habían bautizado, pero ¿sobre cuántos había descendido el Espíritu? Sobre ninguno. ¿Sí está claro, hermano? Sobre ninguno. Voy a volvérselos a leer. Sí, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían visto milagros. Habían creído. Se habían bautizado. ¿Sí está claro? Pero el Espíritu Santo, ¿qué? No había descendido sobre ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Eran cristianos incompletos. ¿Sí está claro, hermano? Habían creído, se habían bautizado, pero no había descendido sobre ninguno el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Eran cristianos incompletos. Versículo 17. Entonces, por eso mandaron a Pedro y a Juan. ¿Sí? Entonces, versículo 17. Entonces les imponían las manos y ¿qué pasaba? Quedaban completos. ¿Sí está claro, hermanos? A esos hermanos que habían creído, que se habían bautizado, estaban incompletos. Pero cuando los apóstoles ponían las manos sobre ellos, ¿qué pasaba? Recibían la unción. ¿Y qué pasaba? Quedaban completos. ¿Sí está claro? Eran cristianos para reprender al diablo y para ganar la batalla contra los poderes de las tinieblas. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ojo a eso. Ojo a eso. Adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora miremos qué pasó con entre esos que habían sido bautizados, que habían creído y habían sido bautizados, e inclusive este señor, el Simón el mago, andaba inclusive con Felipe, porque era un tipo influyente. ¿Qué pasaba? Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo este hombre? Les ofreció dinero. ¿Sí está claro? ¿Eso qué quiere decir? Que aunque había creído y era bautizado, ¿qué pasaba? No se había convertido. ¿Cuántos hermanos hay, hermanos, que han creído, que los hemos bautizado y no son convertidos? ¿Sí está claro? En otras palabras, no han nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, nunca podrá ver el poder de Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Por qué? Son cristianos incompletos. Ahora bien, hermanos, versículo 19, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, decía el mago. ¿Sí está claro? Ahora, decir, deme ese poder, pues no está mal, pero el motivo no era correcto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si quieres tener una bendición de Dios, tienes que tener el deseo y además tener el motivo correcto. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude. Ahora bien, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora bien, mis amados hermanos, no tienes tú parte ni suerte. Ojo con eso. Había creído, se había bautizado, y mire lo que le dice el apóstol. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Estaba muy lejos de la conversión, ¿sí? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22, arrepiéntete, o sea, no se había arrepentido, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y versículo 23, miren el estado de este hombre, se había creído, se había bautizado, pero miren el estado del corazón de este hombre, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Entonces, había sido cristiano incompleto. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, para que se completaran estos hermanos y fueran cristianos completos, ¿qué fue lo último que recibieron? La unción del Espíritu Santo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, ese es el mensaje, mis amados hermanos. Si no eres ungido, si no eres ungido, te falta. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Hay que buscarlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplo. Sí. Veamos Hechos capítulo 18, versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 26. Dice así la palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ojo a esto, aunque solamente conocía ¿qué? Aunque solamente, esa palabra solamente es importante, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, y comenzó a hablar con denuedo, ojo a eso, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Este hombre, miren, noten lo siguiente, era varón elocuente, dice la palabra, ¿no? En el versículo 24, era poderoso en las Escrituras. Dice la palabra en el mismo versículo 24. Era fervoroso, según el versículo 25. ¿Sí está claro? Ahora, hablaba con denuedo la palabra de Dios. Pero cuando Aquila y Priscila le oyeron, se dieron cuenta que ¿qué le faltaba? Le faltaba la unción del Espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Se lo vuelvo a leer. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Debía ser joven y fuerte. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, maravilloso. Tienes todas las cosas maravillosas. Te falta una sola cosa: ser ungido. ¿Sí está claro? Ahora, ¿por qué Priscila y Aquila? Porque Priscila y Aquila sí eran ungidos, nada menos que habían vivido con el apóstol Pablo. ¿Sí está claro? Miren el capítulo 18, versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya, estos sí conocían la unción. ¿Sí está claro? Habían vivido con el apóstol y sabían qué era lo que era un cristiano ungido. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero también aquí, miren otra cosa tan importante. Le voy a leer otra vez el versículo 3. Y como era del mismo oficio, ¿quién era del mismo oficio? El apóstol Pablo y ellos. Ahora, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Eso quiere decir que el apóstol Pablo entre semana trabajaba duramente para sus gastos. Y los sábados, que eran los días de descanso de los judíos, entonces él estaba predicando la palabra. ¿Sí está claro, hermano? Ahora, perdónenme, no es el tema, pero aprovecho. Ahora yo les pregunto, ¿por qué no pedía diezmos? ¿Sí está claro? ¿Por qué no vivía en los diezmos? El apóstol. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Porque Dios había dicho, no más diezmos, son ofrendas. Y cada uno dé como propuso en su corazón. Y el que tenga duda de eso, me puede abordar cuando terminemos el culto y yo con el mayor gusto le explico. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El apóstol, aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿cómo vivía? ¿Cómo obtenía ingresos? ¿Cómo?
trabajaba. Si alguno que tenía derecho a pedir los diezmos y a vivir de los diezmos, ¿quién era? Él. ¿Sí está claro, hermano? Pero ¿cómo vivía? Así, hermano. Así se la ganaba. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y al final de la semana predicaba a Cristo. Sí, está claro, mis amados hermanos. Eso es evidente, porque los diezmos vienen de la ley. En el momento hoy en día, los hermanos han quitado todo lo de la ley hasta el día, porque según la ley se debe guardar desde el sábado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero como la ley fue quitada, los primeros cristianos, cuando quieran los hermanos les puedo demostrar, guardaban el domingo. Los cristianos. Los judíos siguen guardando el sábado, pero los cristianos guardaban el domingo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero muchos pastores hoy en día quitaron todo lo de la ley. Lo único que dejaron, ¿qué es? El diezmo. ¿Sí está claro, hermano? Lo único que dejaron vivo de la ley es el diezmo. Eso no está. Si ese pastor no entiende la palabra, que Dios lo bendiga. Pero si ha entendido la palabra, no quiero estar en ese pellejo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si no ha entendido la palabra, que Dios lo bendiga. Porque Dios juzgará de acuerdo a la luz que cada uno ha recibido. Pero si ha entendido la palabra, hermanos, no quiero estar en ese pellejo. Está claro, mis amados hermanos, que Dios bendiga a los fieles, adorados a Dios. Entonces, mis amados hermanos, este Apolos era un hombre extraordinario, ¿sí? Fuera de serie, porque como vimos, era poderoso en la escritura. X, Y, Z. ¿Pero qué le faltaba? La unción. La unción. No descuide ese punto. Clame. ¿Sí está claro, hermano? Sí, clame hasta que Dios lo confirme ungiéndolo. Adorado sea Dios, que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, veamos otro ejemplo de otros hermanos, ¿sí? Miremos Hechos capítulo 19. Miremos Hechos capítulo 19. Y miren la diferencia de un hermano simplemente bautizado y otro hermano ungido. Miren la diferencia. Dice así la palabra, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿sí? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, es decir, a ciertos cristianos, quiere decir, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, Pablo le hace la pregunta clave. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y está claro? O sea, para perdón de pecados. Ahora, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, los bautizó de nuevo, ¿sí? Los bautizó de nuevo. Ahora, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ojo al 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí ven el cambio, hermanos? ¿Sí ven el cambio? O sea, ya eran cristianos, pero cristianos incompletos. ¿Cuándo fueron completos? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Está claro, mis amados hermanos, cuál es el propósito de este mensaje? No te quedes incompleto, busca que seas confirmado. Adorado sea Dios. Que el Señor nos permita. Para eso tenemos que dejar toda carnalidad y buscar de veras, mis amados hermanos, hasta ser confirmados directamente por Dios. Adorado sea el Señor, que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos una iglesia completa, ojalá como lleguemos a ser nosotros. Miren Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13.
Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Que Dios nos ayude. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca. Miren esa iglesia. Y Saulo. Ahora versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora versículo 3. Entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y ¿qué más? Esa es una iglesia. Esa es una iglesia. Ministrando estos al Señor, o sea, adorándolo. Oremos, hermanos, que lleguemos allá donde Dios quiere. Señor, que podamos ministrarte, que podamos conocer lo que es la llenura del Espíritu, lo que es la unción del Espíritu, lo que es el creyente completo, lo que es una iglesia ungida. Padre, ayúdanos, oh Dios, para ser como estos hermanos que eran plenos en Dios, eran plenos en Cristo, eran plenos con el Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has puesto en nuestro corazón para buscarte, para adorarte, hasta ser confirmados en el Espíritu. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Adorado sea Dios. Ahora, hermanos, la única forma de llamar al Señor, o sea, es decir, de usar el nombre del Señor con poder, es a través del Espíritu Santo. Miren 1 Corintios capítulo 12. Todo esto es supremamente importante entenderlo, porque lo que estamos viendo, mis amados hermanos, es cristianos carnales, ¿sí? Que no estoy juzgando a nadie, estoy pensando en mí mismo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Miren 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cada hermano debe tener algún don. Ahora, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, sin ánimo de ofender. ¿Recuerdan? Casi todos nosotros fuimos católicos. Le rezábamos a San José, a San Pedro, a San Juan, qué sé yo. Si está claro, hermanos, hasta las vírgenes dicen que son 1000 vírgenes. Ahora, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ojo a lo que sigue. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, ese hermano lleno del Espíritu Santo es el que puede usar el nombre de Cristo y el diablo tiembla. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude para entenderlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué se necesita el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesita cada creyente? Porque el Espíritu Santo es el que purifica al creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Miremos Hechos capítulo 15. Miren Hechos capítulo 15. Aquí querían imponer que nos circuncidáramos, que pagáramos los diezmos X, Y, Z. Y aquí discuten los apóstoles, discuten y nos exoneran de todo eso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Únicamente es necesario recibir el Espíritu. Versículo 7 dice, y después de mucha discusión, o sea, entre los apóstoles, ahora, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, esos somos nosotros, ¿sí? Que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, usted y yo debemos ser bautizados igual que los apóstoles. Es la idea. Versículo 9.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué pasó? Purificando, el Espíritu Santo, purificando por la fe sus corazones. O sea, ¿cómo supieron los apóstoles que el Señor nos aprobaba a nosotros como gentiles? Porque nos dio el Espíritu Santo y nos purificó el corazón. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Mientras el Espíritu Santo no purifique el corazón del creyente, es muy difícil que lleve vida santa. Que Dios nos ayude para entenderlo, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, veamos la conversión completa del mismo apóstol Pablo. ¿Sí? Miremos el proceso. Miren Hechos capítulo 9, versículo 17. Aquí es cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia y le aparece Cristo al apóstol. Versículo 17, y el Señor le dice, vaya a la ciudad, es decir, vaya a Damasco y allá se le va a decir lo que debe hacer. Le dijo el Señor Jesucristo. Y ahora el Señor Jesús llama a un discípulo que debía ser un hombre ungido. ¿Sí está claro, hermanos? Y le dice, vaya y ayude a Pablo. Vaya y ayude a Pablo. Haga lo que le falta a Pablo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él, o sea, sobre el apóstol Pablo, las manos, dijo, hermano Saulo, ojo a esto, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿sí? ¿Para qué? Para que recibas la vista, porque estaba ciego. ¿Y qué más? Y seas lleno del Espíritu Santo. Inclusive, a pesar de que Cristo mismo le habló, no era suficiente. Tenía que hacer el mismo proceso que tiene que hacer usted y yo. El mismo proceso. Ahora, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué más? En otras palabras, fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué más? O sea, todos tenemos que ser bautizados y llenos del Espíritu Santo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora miren. Llenos del Espíritu Santo. Ahora dice, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo, etcétera, etcétera. Versículo 20. O sea, aquí Pablo, Cristo le había hablado, fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué más? Y fue bautizado. ¿Y qué dice el versículo 20? Viene el versículo 20. Y enseguida estaba completo. ¿Sí está claro, hermano? Sí, estaba completo. Si eres convertido y eres ungido, inmediatamente predicas a Cristo. ¿Sí estás en condiciones de predicar a Cristo? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Alabanzas al Señor. Ahora, ojo a esto. La unción es la señal de que somos hijos. ¿Sí está claro, hermano? El ser ungidos es la señal de que somos hijos. Miren Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Sí está claro, hermanos? Ahora, miren el 14. Dice así, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son estos hijos de Dios. ¿Sí está claro, hermano? Si soy ungido, el Espíritu me guía. ¿Sí está claro? Y esa es la señal de que yo soy hijo. O sea, tengo la naturaleza de Dios. ¿Está claro, hermanos? Que el Señor nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, lo que puede hacer un ungido. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque ustedes ven por televisión y todo que estos pastores hacen así. Se cae todo el mundo, dice, fueron ungidos. Y después siguen iguales. ¿Está claro? Eso es absurdo.
¿Está claro, mis amados hermanos? Un hombre ungido es algo especial. Estoy hablando por mí mismo. Estamos detrás de eso, mis amados hermanos. Estamos clamando a Dios para que seamos ungidos, para que la gloria de Dios nos mueva. Adorado sea Dios. Y podamos ver las cosas gloriosas que hacen los ungidos en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Veamos lo que puede hacer un ungido, aunque el hermano leyó esos versículos. Miremos Hechos capítulo 19 y vamos a ver, mis amados hermanos, los versículos 10 al 12. Dice así: así continuó por espacio, está hablando del apóstol Pablo, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea, en 2 años llenó un continente. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Con que llevaran nada más el trapito. Si está claro, mis amados hermanos, eso es un ungido. Ahora, el Señor nunca mandó trapitos. ¿Sí está claro? Pero sí dijo que los que creyeran en Él, ungidos, podían hacer más. ¿Sí? Miren Juan capítulo 14, versículo 12. Quiere decir, mis amados hermanos, que todo está a disposición nuestro, si verdaderamente lo buscamos. Miren Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y el cielo está a disposición de ese hombre o esa mujer ungida. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese hombre o esa mujer que ha buscado, que ha santificado su vida en Cristo, que ha buscado el Espíritu, ha sido santificado y está en Cristo. Si está claro, el cielo se le abre. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Por ejemplo, un Jorge Müller, ¿sí?, que no pedía a nadie, eso está confirmado, ¿sí? Que no le pedía a nadie y mantenía 2,000 huérfanos. Eso lo hace un hombre ungido. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Sí. Que Dios nos ayude para buscarlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos llegar a ser ungidos? Alabanzas al Señor, ¿sí? Con hambre y sed. Con hambre y sed. Con determinación de vivir vidas santas y querer de Dios. Ahora, miremoslo, mis amados hermanos. Miren Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Solo ellos, esos con hambre y sed. ¿Qué dice? Serán saciados. Que Dios nos ayude, hermanos, que tengas hambre y sed de Dios. Son los hombres que han llegado lejos. Alabanzas al Señor. Miren Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas de Dios. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No necesitas traer dinero ni nada de eso. Solo Dios quiere que traigas corazón. Adorado sea Dios. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, sentirás un gozo infinito al ser ungidos. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Casi nada. ¿Qué sigue?
te voy a dar las misericordias, ¿sí? Las misericordias firmes a David. ¿Recuerdan las misericordias? Salmo 118 dice, decía, bellezas. No te va a sorprender el enemigo. X, Y, Z. ¿Sí está claro? O sea, si logra ser ungido, las misericordias que Dios le dio a David son tuyas. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Alabanzas al Señor. Miren Apocalipsis 22, 17. Miren Apocalipsis 22, 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Adorados a Dios. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. ¿A dónde? Al altar de Dios, a llenarse de Dios. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No le vale nada. Únicamente tiene que tener sed de Dios. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, este mensaje es un llamado a la consagración. Estoy pensando en mí mismo. ¿Sí? Ahora, es un llamado a añorar ser ungidos. De lo contrario, estamos incompletos. ¿Sí? Es un llamado a vivir vidas consagradas. Alabanzas al Señor. ¿Sí? Si has llevado una vida fría, vuelve a Dios. Vuelve con todo el corazón. Una vida fría, oiga esto, hermanos. Una vida fría es una puerta abierta a la desgracia. Un creyente es llamado a una vida de consagración. Si el creyente lleva una vida fría, cuando lo sorprende el mal, va a estar incapaz de poder vencer. Que Dios nos ayude. Ahora, haz un alto en el camino, hermano. Vuelve a Dios y no pares hasta ser ungido. Vuelve a Dios y no pares hasta ser ungido. Levántate un poquito más temprano, ama esa palabra, búscalo hasta que sientas a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces voy a orar por los que quieran reconciliarse y por los que quieran consagrarse y por los que quieran ser ungidos. Pongámonos de pie y oramos. Señor, te adoramos. No queremos llevar vidas frías. Queremos experimentar la gloria. Queremos experimentar esa presencia. Queremos experimentar ese poder glorioso que das al creyente. Queremos experimentar, Señor bendito, lo que es la unción de Dios en nuestros corazones. Queremos derrotar el poder de los demonios. Señor bendito, te alabamos, te adoramos. Queremos sentir tu presencia. Queremos sentir el fuego como lo sintieron los apóstoles, como lo sintieron la iglesia primitiva. Queremos, Señor bendito, tener esa experiencia tuya. Señor, el gozo de tu presencia. Como dice tu palabra, Señor bendito, tú me llenarás de gozo con tu presencia. Señor bendito, te alabamos, te adoramos. Ayuda a cada hermano que inicia de nuevo, Padre celestial. Señor, ayuda a cada hermano que quiera a partir de hoy, Señor, ser consagrado, buscar tu presencia, buscar tu poder, buscar tu gracia, Padre celestial. Te alabamos, te adoramos. Quita la vida fría, quita la carnalidad, quita el conformismo demoníaco y ayúdanos para tener sueños, Señor. Sed de Dios, sed de su presencia, sed de su poder, Padre celestial, confirmados en Cristo. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.